¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues le dieron la victoria a Devin Haney y por decisión unánime. Una vez más somos testigos de otro fallo polémico en Las Vegas. Una gran pelea la que protagonizaron Devin Haney y Vasily Lomachenko. Ambos púgiles mostraron mucha técnica, un boxeo exquisito. Fue una pelea cerrada. Sin embargo, vi al ucraniano conectarlo mejor. Quédate, por favor. ¿Qué onda? Espero que te encuentres de lo mejor. Pues una decisión polémica la que dieron los jueces en Las Vegas, Nevada, donde Devin Haney se lleva la victoria por decisión unánime, lo cual no reflejó lo ocurrido en el combate. ¿Qué pasó en la pelea? Ambos boxeadores mostraron de una gran técnica, de recursos boxísticos muy completos, un boxeo exquisito. Dos peleadores que saben boxear en la media, en la larga distancia para el caso de Devin Haney, y en el caso de Lomachenko domina perfecto la media, en la corta distancia también tiene un buen desempeño, justo como lo hizo en este combate ante Devin Haney, que lograba entrar a la guardia del peleador estadounidense, que manejó un jab bastante bonito, bastante bueno, efectivo. También lo metía en forma de recto al cuerpo y también combinaba al rostro, y por ahí también soltaba unas combinaciones de gancho y de recto, y luego remataba también con el ganchito arriba. Pero Lomachenko tenía un juego de pies bastante interesante, muy rápido a pesar de la edad. Se mostraba muy ágil, veloz de las manos con ese jab. Es un peleador zurdo, lo cual complica bastante a cualquier peleador. Y en el caso de Haney lo veía en apuros por momentos. Esos pasos laterales que usaba Vasily Lomachenko, el juego de piernas importante en este peleador ucraniano. Me gustó bastante que entraba con el jab, y una vez que buscaba la distancia correcta, remataba con upper o remataba con gancho con la mano izquierda. Esa mano izquierda fue un dolor de cabeza para Devin Haney, que Devin Haney lo que hacía era dar el pasito hacia atrás o pasitos laterales y contragolpeaba. La verdad tengo que reconocer que contragolpeaba muy bien Devin Haney, pero no vi claramente que dominara por completo algún round. Estuvo cerrada la pelea, sí, hay que reconocer eso, que por momentos pues era complicado decidir o inclinarse hacia algún boxeador, porque por momentos Lomachenko explotaba y conectaba combinaciones precisas y rápidas a la humanidad de Devin Haney, que estaba sorprendido. En el round 6 vimos claramente cómo logró entrar en repetidas ocasiones Vasily Lomachenko con la mano izquierda y se la metía a Devin Haney, al rostro sobre todo. De varias maneras o de varias formas le metía esta mano izquierda que Lomachenko la tiene muy bien dominada, ya sea en upper, ya sea en cruzado, ya sea en ganchito. Y el round 11, claramente este round se lo llevó de calle Vasily Lomachenko, porque hizo ver muy mal a Devin Haney, que inclusive lo hizo retroceder y le metió combinaciones de rectos, el clásico 1-2, y remataba con el cruzado de izquierda y luego remataba con ganchos a las zonas blandas y le combinaba arriba al rostro. Sin embargo, Devin Haney logra salir con los pasos laterales del lugar donde estaba conectándole Vasily Lomachenko y logra ahí al contragolpe meter unas cuantas combinaciones, pero me parece que Lomachenko conectó lo mejor, y en el cierre del combate de igual manera Lomachenko estuvo buscando, yendo al ataque, proponiendo bastante con esas combinaciones. Primero que nada buscando con el jabcito ahí muy discreto, muy leve, como para puntear nada más, para encontrar la distancia, y luego rematar con ese cruzado poderoso de izquierda que tiene. Una pelea bastante buena, tengo que señalarlo, intensa por momentos. Que lo único que no me gustó de la pelea, que se presentaron muchos clinch, muchos amarres por momentos, pero creo que el referee hacía bien en entrar
y cortar estos clinch, separar a los boxeadores para que pues continúe el combate. Pero quitando eso, creo que fue una pelea bastante buena, un auténtico duelo de ajedrez, como bien decía el promocional de Top Rank, que así estuvieron promoviendo esta pelea de inteligencia, ambos boxeadores con IQ boxístico extremadamente elevado. Pero en esta ocasión, David Haney no se vio como en sus anteriores combates contra George Kambosos, que lo vimos dominar de principio a fin los 12, los 24 rounds que enfrentó a George Kambosos, a este australiano, e inclusive de visitante. Porque el boxeo de David Haney es más a la media y larga distancia. Sin embargo, contra Lomachenko lo vi un poquito más animado a intercambiar, dando más espectáculo. No esperaba que la pelea fuera tan intensa como se presentó. Esperaba un poquito más flojo el combate, pero la verdad yo quedé muy satisfecho con el desempeño boxístico que presentaron ambos. ¿Qué es lo que no me gustó? Y quedé yo muy enojado, de verdad encabronado con el resultado. Y me dio mucho coraje porque Lomachenko hizo todo para ganar la pelea. Claramente él metió los golpes más certeros, fue más contundente, más preciso, conectó más combinaciones que David Haney. David Haney por momentos se veía muy económico en su boxeo, porque nada más apostaba al 1-2, a los rectos. De repente dejó de tirar los golpes curvos a la mitad de la pelea. Prácticamente empezó a disminuir un poquito igual el volumen de golpeo de David Haney, y es cuando Loma empezó a atacar, empezó a ir al frente con la finta, esa finta que tiene Vasil Lomachenko espectacular, como que te engaña que va a entrar con el recto y luego te remata con un volado o con un upper rapidísimo. Acá quiero darle un reconocimiento muy especial a Vasil Lomachenko, que a pesar de pelear contra un boxeador más joven y que inclusive físicamente lo superaba, le hizo un gran combate, y me atrevo a decir, y mucha gente coincide conmigo, estoy completamente seguro, que esa pelea la ganó Vasil Lomachenko. Cerrada sí, pero decisión unánime. Bueno, si estamos hablando de que es un combate cerrado, ¿qué te hace pensar que pudiera ser una decisión unánime? Está ahí un poco complejo ese fallo que dieron los jueces. No estoy de acuerdo, de verdad que no me gustó esa decisión. Si le quieres agregar la denominación de robo o atraco, o como ustedes gusten, creo que es totalmente válido. A mí me enojó mucho el resultado. Digo, mínimo lo hubieran disfrazado con un empate, una decisión mayoritaria, una decisión dividida, hubiera sido más creíble. Pero decisión unánime, híjole, no me chinguen, de verdad. Esto, chispas, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo estas cosas en el boxeo? Y sobre todo en Las Vegas. Y es algo muy habitual, lamentable, triste, muy penoso que ocurra en reiteradas ocasiones. Cuánto se sacrifica un boxeador, cuánto se rompe en la madre para ir a hacer la pelea de su vida, porque Lomachenko sinceramente dio un gran combate. Todos los aplausos, todo el reconocimiento del mundo se merece el ucraniano, que ha pasado por un momento muy crítico, su nación, todo lo que ha acontecido en su país. Él fue a la guerra, estuvo ahí, podemos decir, distraído, quieras o no, esto le afectó en el aspecto anímico. Sin embargo, es un gran profesional, un gran campeón, un boxeador muy completo, hecho y derecho, un don señor Lomachenko, hay que decirlo con esas palabras. No es porque yo le esté echando flores, como siempre digo, cuando alguien hace bien las cosas hay que señalarlo porque lo merece, pero cuando alguien lo hace mal hay que decir las cosas como son, con la verdad. No somos aplaudidores, no somos chupatruzas de nadie. Acá solamente sí es bueno reconocer cuando alguien hace bien las cosas. Pero creo que David Haney es el menos culpable de todo esto. A lo mejor él, siendo en el estatus de campeón, pues difícilmente va a decir, ay, no soy campeón y le regalo los títulos. No, pues un boxeador siempre ante todo va
va a querer conservar ese estatus, ¿no? A como dé lugar. Pero acá quienes son los más responsables de esto pues es la comisión de Nevada, que pues dio este fallo increíble, que no encuentro otro calificativo, no quisiera emplear otro término peyorativo, pero es algo muy penoso. Quizás existirá ahí un cúmulo de personas, muy poquitas, me atrevo a decir, que dirán que Haney ganó la pelea, que en una pelea cerrada no hay robo. Siempre he dicho, les respeto lo que piensen, pero en este caso, que la gran mayoría de la gente diga que vio ganar a Vasily Lomachenko, pues ahí se los dejo ahí a su criterio, que lo analicen, y sin darle tanta vuelta al asunto, tanto rollo, Loma ganó esta pelea. Me dio mucha tristeza ver esa imagen donde Lomachenko pues llorando, de impotencia, yo quiero decir, porque no encuentro otra razón por la cual Loma estaba llorando, devastado. Se entregó al máximo ante un gran boxeador como es Devin Haney, sí, pero luego imagínate, dan un fallo de ese tipo, pues no es para menos lo que ocurrió con Lomachenko, que pues es un ser humano al fin y al cabo, ¿no? Ahí devastado, con lágrimas en los ojos. Lomachenko merece todo el reconocimiento, un gran boxeador, y ojalá, de verdad, y creo que lo menos que merece es que le den la revancha, una oportunidad de ir nuevamente por ese título indiscutido. Y yo lo voy a llamar el campeón discutido, o campeón sin corona. No se me hizo justo el fallo, y espero por lo menos ahí que lo consideren dentro de los mejores libra por libra. Sé que va a ser muy complicado, porque no sé en qué basan algunos para poder catapultar en las listas libra por libra a los boxeadores, pero con lo demostrado por Vasily Lomachenko, creo que merece estar en esta lista. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto de lo ocurrido en la pelea. Y es terrible que pasen estas cosas en el boxeo. Otro punto que también quisiera mencionar, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo jueces estadounidenses sancionando, o referees estadounidenses sancionando combates titulares donde participen peleadores estadounidenses, y sobre todo en tierra o en territorio estadounidense? Se supone que hay que apostar a la neutralidad. Muchos organismos alegan eso, de que referees deben ser imparciales. ¿Y dónde está la imparcialidad acá? Tienes a jueces estadounidenses, Devin Haney es estadounidense, tienes a un referee estadounidense. Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes también para que analicen, que esto ojalá y de verdad algún día tenga fin, y dejemos de ver tantas injusticias en el boxeo como lo vimos en la pelea de Devin Haney contra Vasily Lomachenko. Lamentable, pero bueno, como siempre, un gusto haber platicado contigo. Déjame ahí en los comentarios qué te pareció el combate, qué te pareció la decisión de los jueces. No olvides por favor de suscribirte, te lo voy a agradecer muchísimo, y nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.